Hermano, buenos días. Le damos gracias a Dios por este nuevo día. Queremos invitarlos en esta preciosa mañana para que juntos podamos glorificar y exaltar el nombre de nuestro Dios, del Eterno, del Santo. Entonces vamos a tomar todo el tiempo disponible para que se lo dediquemos en este día del Señor, para que glorifiquemos su santo nombre. Entonces, damos la bienvenida a todos los hermanos, especialmente a todos los que se están conectando y a los que se van a conectar. Les invitamos para que puedan disponer de este tiempo maravilloso, el tiempo de volvernos a Dios, el tiempo de volvernos a la palabra, el tiempo de volvernos al camino que nos lleva a la esperanza y al consuelo a través de nuestro Señor Jesús. Un saludo a la iglesia de Barbosa, a la iglesia de París, a los de Palmitas también. Queremos colocar en este tiempo el propósito de la Iglesia Bíblica para la Familia y poder dedicar este tiempo para que como hermanos todos juntos podamos trabajar en el mismo propósito. Amén. Entonces les invito en ese orden de ideas a que sigamos en el estudio bíblico, el segundo libro del Pentateuco, ¿cierto? El libro de Éxodo. La semana pasada estuvimos en el 31, vamos a seguir de una manera temática en el 32 y de esta manera vamos a seguir en el estudio. Entonces les invito a que vamos a la palabra, que nos identifiquemos con la voluntad de Dios. Entonces vamos a Éxodo capítulo 32 y arrancamos en el versículo 1. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, esos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues dejadme que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo, y volvió a Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y de otro lado estaban escritas, y las tablas eran de obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo Moisés: alarido que pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo.
Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Versículo 20. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, porque esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que ha traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartarlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví le hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hay sobre vosotros. Y aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y así no raeré ahora tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho: he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Asimismo, vamos a presentar este tiempo y este momento, este tiempo de la palabra, de la oración, de la adoración a Dios, con acción de gracias. Como dice el salmista, debemos venir con acción de gracias para nuestro Dios. Entonces le invito a que tome un tiempo de reverencia y lo haga de manera respetuosa y en adoración a nuestro Dios. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana, te bendecimos y te adoramos por lo que eres, por lo que haces, por lo que representas y significas para nosotros, Señor. Damos gracias, Dios, porque tú has hecho los cielos y la tierra, Señor, y tú tienes misericordia de quien quieres y a quien quieres le haces misericordia. Padre, venimos, Señor, delante de ti, presentando, Señor, todas nuestras vidas, Señor, especialmente, Señor, está Grey, tu pueblo, Señor. Venimos, Señor, a colocar en tus manos, Señor, lo que somos, Señor, y lo que queremos llegar a ser, Señor, en la obra, Señor, y en la manera de Cristo, Señor. Oramos, Señor, por todos aquellos, Señor, que están enfermos, Señor. Oramos, Señor, para que tu mano poderosa, Señor, sea sanándolos, Señor, sea obrando en ellos, Señor, con sanidad, Señor. Padre, oramos también, Señor, por todos aquellos, Señor, que están oprimidos, Señor, por todos aquellos que están cautivos. Oramos para que a través del Espíritu Santo, Dios, podamos alcanzar la libertad que es en el Espíritu, Dios. Te damos gracias en esta mañana porque tú eres el que trae la provisión, el sustento a nuestras casas, a nuestros hogares, Dios. Tú eres, Señor, el que establece tu reino en nuestros corazones, en nuestras mentes. Tú eres el que establece tu reino, Señor, en medio de tu pueblo, en medio de los que te adoran, en medio de los que te sirven, Señor, y honran tu precioso nombre. Padre, colocamos en tus manos esta iglesia bíblica, Señor, para la familia, para que seas tú obrando poderosamente en cada hogar, en cada familia, en cada miembro. Que seas tú, Señor, apartando, Señor, las familias, Señor, para que te sirvan, Señor, para que podamos, Señor, todos juntos cumplir el propósito de alcanzar, Señor, la vida eterna a través de tu Hijo Jesús.
Padre, colocamos en tus manos este tiempo tan difícil por el que está pasando, Señor, la humanidad, Señor, especialmente, Señor, oramos, Señor, por este municipio de Bello, Señor, y esta ciudad de Medellín, para que seas tú, Señor, obrando, Señor, en medio de todos estos escenarios políticos, Señor, y espirituales, Señor, tu voluntad, Señor, y que establezcas tu reino, Señor, en medio, Señor, de esta circunstancia, Dios. Padre, colocamos en tus manos la palabra, Señor, que hoy va a ser expuesta, Señor. Oramos para que seas tú, a través del Espíritu Santo, Señor, iluminando, Señor, al predicador, Señor. Que seas tú, Señor, permitiendo que tu palabra, Señor, corra como ríos de agua viva en esta mañana, Señor. Abre aquellos oídos, Señor, para que podamos escuchar tu palabra, Señor, y ser capacitados, adiestrados y edificados, Señor, en tu palabra. Colocamos en tus manos la vida del pastor Alejandro. Te damos gracias por su vida, por su familia, Señor. Oramos para que lo respaldes, para que sea respaldando, Señor, esta obra, Señor, la iglesia bíblica para la familia. Que seas tú, Señor, en esta mañana, Señor, trayendo como bálsamo, como refrigerio, Señor, a nuestra alma, Señor, esta palabra, Señor. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer, Señor, en nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, le damos la bienvenida a nuestro pastor Alejandro y los dejo en sus manos para que podamos ser adiestrados en la palabra de Dios. Muy bien, hermanos, Dios les bendiga. Una vez más a todos bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este tiempo. Damos gracias a Dios por estos medios electrónicos. No se comparan como el poder estar todos juntos en algo en el local, pero es una bendición que Dios use estos medios para salvar, para que su palabra corra y sea salvando en todo el mundo a las personas a través de ello. Muy bien, invitarles para que dispongamos nuestro corazón y nuestra mente para que entonemos unos himnos y alabemos a Dios. Cantemos su palabra, cantemos la palabra del Señor. Entonces le invito para que vamos al himno número 282, himno número 282. Sembraré la simiente preciosa, sembraré la simiente preciosa. La semilla es la palabra de Dios. Lucas capítulo 8, verso 11. Sembraré la simiente preciosa. Himno número 282. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios del perdón. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al
al hallarme en la casa de Dios. Esa es nuestra labor, sembrar la palabra de Dios y descansar en Él, que Dios la hace germinar. Quiero invitarle al himno número 276, allí atrás de su himnario, el número 276. Padre, tu palabra, ordena mis pasos con tu palabra. Salmo 119, verso 133. Padre, tu palabra. Vamos a entonar este himno. Padre, tu palabra es mi delicia, mis olas, guíe siempre aquí mis pies y a mi alma traiga paz. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte y guía dan mortal. Si obediente oí tu voz y en tu gracia fuerza hallé, y con firme pie y veloz por tus sendas caminé. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte y guía dan mortal. Verdad es mi sostén contra duda y tentación, y destila calma y bien cuando asalta la aflicción. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte y guía dan mortal. Son tus dichos para mí prendas fieles de salud. Dame pues que te oiga a ti con filial solicitud. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte y guía dan mortal. La palabra de Dios es nuestra delicia, es nuestra paz, es nuestro consuelo. Ella es la que nos guía y nos trae y nos lleva y nos conduce por caminos de paz. Te invito a que entonemos un himno más, el himno número 280. Himno número 280, allá adelante. Bellas palabras de vida. Bellas palabras de vida. Himno número 280. Cantármelas otra vez, bellas palabras de vida, hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida, si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida, qué bellas son,
bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Oye su dulce voz mortal, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Sus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Solo Cristo revive, vida nueva te ofrece. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son la palabra de nuestro Señor, son unas palabras de vida para aquellos que Él llama, para aquellos que Él escoge, para aquellos que Él elige. Ahora, hermanos, invito para que dispongamos, para que estudiemos la palabra de Dios. Hemos cantado la palabra de Dios, vamos a leer la palabra de Dios y que el Santo Espíritu nos ayude a explicarla, a direccionarla. Muy bien. Samuel, ¿sabes qué necesito? Creo que me salí. Es que necesito que se me vean las luces. Listo. Invito para que vayamos a la palabra de Dios, al Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 13, de los versículos del 1 hasta el 23. Mateo capítulo 13, versículos del 1 hasta el 23. Muy bien, voy a leer la palabra de Dios. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos,
Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Invito para que una vez más oremos al Señor. Padre nuestro, hemos leído tu palabra, gracias por este tiempo maravilloso. Ahora rogamos que tu Santo Espíritu nos ayude a compartirla, que nos ayude a explicarla, Señor, y que traiga el consuelo, que traiga el ánimo, la fortaleza que todos necesitamos en medio de estos tiempos. Anhelamos tu pronta venida, oh Dios, pero mientras tanto, que sea tu palabra fortaleciéndonos, Señor, como cantábamos. Oh, cantádmelas otra vez, bellas palabras de vida. Espíritu Santo, sigue obrando en cada uno de nosotros, Señor, porque solo somos barro en tus manos. Ayúdanos a ser esos bienaventurados que la leen y bienaventurados que la escuchan. Ponemos en tus manos, oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos entonces a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Y recordemos que el Señor Jesús viene con un conflicto fuerte con los escribas y los fariseos. Ellos le han tildado que todo lo que Él hace lo hace por el poder del demonio. Y Jesús, en nuestra anterior enseñanza, vimos que Jesús es el que corre el velo espiritual y les muestra verdaderamente lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Porque Jesús es la segunda persona de la Trinidad y Él sabe qué es lo que sucede en el mundo espiritual. Los hombres no, pero Jesús sí sabe lo que sucede en el mundo espiritual y nos termina diciendo que cuando la casa queda barrida, este espíritu vuelve a su casa y viene con 7 más y el estado del hombre viene a ser peor. Luego termina conectándonos que quiénes son su verdadera familia, sino aquellos que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Esos son su verdadera familia. Y es aquí donde nuestro Señor Jesucristo conecta y continúa con esta serie de enseñanzas. Pero hasta aquí, hasta este punto, Jesús pasa de hablar claramente a hablar por parábolas. Eso es interesante porque Él pasa de hablar claramente a hablar por parábolas. En todas las épocas, los hombres se impacientan preguntándose, ¿vendrá pronto el Señor? ¿Se acabará la corrupción? ¿Se acabará la maldad? Y todo esto nos lleva a aquellos que Dios llama, a aquellos que Dios escoge, a la paciencia. A la paciencia. Dios está usando todo, porque nada se sale del control soberano de Él, para que nosotros crezcamos en la fe. Para que nosotros crezcamos en la fe y perseveremos. Mira, tú siembras el Evangelio y te vas a dormir. Eso es lo que se le conoce como la teoría del dormir. Eso es lo que hace el agricultor. Siembra la semilla y se va a dormir. Porque él no puede hacer que esa semilla reviente, que esa semilla brote. Él no puede hacer ello. Por eso él descansa en el soberano control de Dios. Siembra la semilla y se va a dormir. Dios está usando todo. Y aquí es donde entramos en este mensaje. Sale de la casa donde vemos que, por el evangelista Lucas, que la casa está llena. Sus familiares no pueden entrar porque la casa está llena de personas. Y él sale de la casa. Entonces le invito para que me sigan el Evangelio en Mateo capítulo 3 y estudiemos este pasaje tan hermoso. Nos dice que el versículo 1 que él sale de la casa, dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Una bella vista, se sentó junto al mar. El versículo 2 nos dice que y se le sentó y se juntó mucha gente y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Toda la gente estaba en la playa. Aquí en estos dos versículos podemos ver una grande enseñanza. Jesús nos enseña que las circunstancias externas de la adoración o del servicio al Señor no debe ser necesariamente majestuoso, sino hacerlo con las mejores facilidades que Dios está asignando en su providencia. En este caso, Dios vio una barca que usó como púlpito y la playa lo usó como el recinto para que la iglesia se congregara.
O sea, no hay necesidad de cosas pomposas, sino de tener un corazón dispuesto para avanzar el reino de Dios, que es lo que nuestro Señor Jesucristo tenía, el avance del reino de Dios. Y usó esta barca como púlpito y la playa como recinto para que la iglesia se congregara. En el versículo 3 vemos que nos dice que y les habló muchas cosas por parábolas. O sea, Jesús ha cambiado su forma de enseñar clara a enseñar por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Debemos explicar primero qué es una parábola. Una parábola es una historia imaginaria, corta y basada en hechos que podrían suceder en la vida real y que contienen enseñanzas profundas, espirituales, que el que la oye debe descifrar. El que la oye debe descifrar. Esta parábola es tomada de la práctica agrícola común de la época. Allí habían agrícolas y pescadores. La siembra de un producto cuya semilla se esparce arrojándola sobre el terreno, y en este caso es la semilla del trigo, porque la semilla del trigo tiene esta particularidad, que tú la vas regando, esparciendo, y por eso en el versículo 4 nos dice que mientras este hombre va sembrando, mientras él siembra la semilla, dice que cae junto al camino, y vienen las aves y la comen. Esta semilla cae junto al camino y la comen. Luego él continúa sembrando y nos dice que parte de esta semilla cae entre pedregales, donde no hay mucha tierra y brota pronto porque no tiene profundidad de tierra. Y nos continúa diciendo que esta que cae entre las rocas, entre la piedra, dice que sale el sol y se quema porque no tiene raíz y se seca. El sembrador sigue sembrando y nos dice que parte de la semilla cae entre los espinos y crecieron los espinos y la ahogan. Él sigue sembrando, y en el versículo 8 nos dice que parte cae en buena tierra y da fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. Esto para los judíos de la época era algo que no tenía sentido. Una semilla que dé 100, una semilla que dé 60, tal vez que dé 30, pero esto no era algo sin sentido. Pero lo que nosotros nos vamos a centrar es que se le conoce como la parábola del sembrador, o también la podríamos llamar la parábola de los 4 terrenos, o podríamos llamarla la actitud de los corazones del hombre. Pues la semilla cae en 4 lugares y el fin que produce es diferente, dependiendo del corazón o del terreno en el que caiga. Uno cae junto al camino, la segunda cae entre pedregales, la tercera cae entre los espinos y la cuarta cae en buena tierra. Pero amigo y hermano que me escuchas, al final solo hay 2 terrenos. Al final solo hay 2 terrenos. ¿Por qué? Así como solamente hay 2 puertas, la estrecha que conduce a la salvación y la amplia que conduce a la perdición. Así como también hay 2 religiones, la falsa y la verdadera. Así es, solamente hay 2 terrenos, porque los otros 3 son terrenos malos. Solo hay un terreno bueno y los otros 3 son terrenos malos. En su presentación, la parábola es fácil de entender. Lo fue para sus primeros oyentes y todos estaban habituados a la cultura agrícola. Y lo debe ser aún para nosotros hoy. ¿Por qué? Porque como mínimo, aún cuando estudiábamos, nos ponían a sembrar una lenteja, un frijol, una alberja y veíamos cómo esto reproduce. Nosotros la sembrábamos y nos íbamos a dormir y eso retoñaba. El problema es con la explicación. ¿Qué verdad espiritual había detrás de ese sembrador? ¿Qué verdad espiritual hay detrás de esa semilla? ¿Qué verdad espiritual hay en esos 4 terrenos? Esa pregunta la responde el Señor en su explicación a sus discípulos, a su familia, y ese es nuestro siguiente punto. El versículo continúa diciéndonos en el verso 9: el que tiene oídos para oír, oiga.
Y aquí lo que el Señor quiere decir es que somos tan responsables. Él es soberano, pero nosotros somos tan responsables. Él te ha dado 2 oídos para que escuches. La Biblia no es difícil de entender, simplemente es difícil de aceptar. Una frase que usó un hombre. La Biblia no es difícil de entender, simplemente difícil de aceptar. En el versículo 11, en el versículo 10 nos dice que entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Ellos tenían esa pregunta. Y el 11 nos dice que él respondiendo, Jesús les dijo: porque a vosotros os es dado saber, y mire la frase que usa, los misterios del reino de Dios. Sí, la Biblia tiene misterios, la Biblia tiene secretos, la Biblia tiene cosas de difícil entender. Aquí vemos que a ellos, a los discípulos, a la familia de Dios, les es dado conocer los misterios del reino de Dios, mas a los otros no les es dado. No les es dado. Las parábolas son una bendición para aquellos con oídos dispuestos para oír. Pero para aquellos que tienen el corazón y los oídos embotados, que son lentos para oír, las parábolas son también una declaración de juicio. Dicho de esta manera, el Evangelio es para vida de aquellos que llama y escoge, pero para muerte, para aquellos que han rechazado. Como dice Juan, dice: el que cree ya es salvo, pero el que no cree ya es condenado. O sea, el Evangelio te da vida o te da muerte, te da vida eterna o te da muerte eterna. En lo espiritual es imposible permanecer estancados. Escúchame eso, hermano y amigo que me escuchas. En lo espiritual es imposible permanecer estancados. Una persona o gana o pierde, o avanza o declina, pero no hay término medio. No hay término medio. Lo que vemos aquí, en esta parte, es que los discípulos reconocen su ignorancia y le preguntan al Señor sobre el significado de la parábola. Y ahí es donde Él les dice que solo a ellos, a su familia espiritual. Recuerden que, ¿quiénes son la familia espiritual? Los que hacen la voluntad del Padre, creador de los cielos y la tierra. Esos son la familia espiritual. Él les aclara sus enseñanzas en parábolas. Pero a los que no quieren entrar al reino, aquellos escribas y fariseos obstinados, no les dará nunca más oportunidad de entrar en su verdad. Esa oportunidad de convertirse, de arrepentirse de sus pecados. Por eso les dice en el versículo 9: el que tiene oídos para oír, que oiga. Es una responsabilidad que todos tenemos. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y aquí vemos cómo Jesús empieza a mostrar el propósito, el por qué va a enseñar y a mostrar los misterios del reino por parábolas. Revelar los misterios del reino, nos dice Marcos en el capítulo 1, verso 15, les dice, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese es el llamado que hace Juan el Bautista y el llamado que continúa haciendo nuestro Señor Jesucristo y el llamado que continúa haciendo la iglesia hoy al compartir el Evangelio. Arrepentidos, acercaos, creed en el Evangelio porque el reino de Dios se ha acercado. Era que el reino había llegado al mundo, pero no en una fase de dominio absoluto como en ese momento lo esperaban todos los judíos. No, el reino había venido de una manera espiritual. Él no había venido a dominar. Él había venido como un rey sembrador, como un rey que siembra. Eso sí que es un misterio. El reino tendría 2 fases. Una fase de siembra, que es la que estamos viendo y la que estamos viviendo. Es una fase de siembra en la que muchos serían invitados a entrar por medio de la palabra predicada que se esparcía como una semilla. Y una fase de siega,
una fase de juicio en la que se definirán el destino eterno de todas las personas, según su reacción a la semilla que les fue sembrada. Y en este caso la semilla es el Evangelio. Y es que el problema, amigo y hermano que me escuchas, el problema no está en la semilla, el problema no está en el sembrador, está en nuestro corazón. Alguien decía que el problema del corazón es el corazón del problema. Y es que, hermano y amigo, todos traemos de fábrica un defecto, y es un corazón corrompido, un corazón pecaminoso. El profeta Ezequiel nos hablaba de eso en el capítulo 36, del versículo 25 en adelante. Nos dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Verso 26 dice el profeta: os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré vuestra carne, y quitaré de vuestra carne, mire la conexión, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. En esta primera fase de siembra, habrá muchos que rechazan la semilla, y muchos que la reciben y entrarán en el reino. Ese es en esencia el misterio del reino de Dios. Esto sí que es un grande misterio, y nadie se imaginaba que Dios iba a obrar de esta manera. Todos imaginaban una conquista avasalladora de un rey poderoso que entrara con dominio y conquistara Roma, destruyendo a todos los opositores. Nadie se imaginaba un rey que siembra y que predicando el Evangelio, invitaba a entrar a su reino. Esto nadie se lo imaginaba. Luego de esa fase de siembra, viene entonces la fase de siega, o la fase de juicio, y allí sí habrá aquella conquista avasalladora que todos esperaban, y que hoy nosotros oramos al decir: venga tu reino. Y allí todos los apáticos y todos los opositores serán totalmente destruidos y apartados del reino. ¿Quién se imaginaba que el reino de Dios vendría al mundo de esa manera? ¿Pueden ver por qué Jesús habla del misterio del reino de Dios? Ese es el misterio del reino, presentado en esta parábola. Y luego el Señor enseña cómo serán las reacciones de los hombres en esta primera fase, en la fase de reino espiritual. ¿Cómo serán las reacciones de los hombres ante la palabra predicada, que es la semilla? Ahora miremos cada hombre, su reacción, que son representados en esta parábola como los terrenos. En el versículo 12, siga conmigo en el Evangelio, en el versículo 12, nos dice el Señor: porque a cualquiera que tiene sed, se le dará, y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Este versículo podría sonar como una injusticia a los oídos de los que están desprevenidos. ¿Cómo así? ¿Cómo es que el que no tiene aún lo poco que tiene se le quitará? Pero esto no se refiere a los bienes de este mundo. Eso no se refiere a nada material. Recuerde que el tema central aquí, o el llamado que usted y yo tenemos, es hacer luz y sal. Es algo espiritual. Y el rey está conquistando de una manera espiritual. Así que lo que quiere decir esto es que con la intensidad con que yo busco a Dios, así mismo Dios se dejará conocer. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Una vez más, tenemos una grande responsabilidad. Si yo busco poco, poco se me dará. Si yo busco mucho, con gran esfuerzo y dedicación, mucho se me dará. El que se entrega a Dios solo un poco de Dios tendrá. El que se entrega a Dios con todo su ser, mucho se le dará, dice el Señor. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 30, la parte B dice: porque yo honro a los que me honran,
y los que me desprecian serán tenidos en poco. En el verso 13 dice el Señor: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple, y Él lo lleva al Antiguo Testamento, a la sola Escritura, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Verso 15 dice: porque el corazón de este pueblo, si ve que el problema del corazón es el corazón del problema, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, o sea, se ha embotado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y aquí viene el juicio, y yo los sane. Esta palabra sane es salvación, y yo los salvo. Y es que algo interesante aquí es que el que se crea que merece el reino de los cielos está equivocado, porque aquellos que merecen el reino de los cielos es aquellos que saben que lo que verdaderamente merecen es el infierno. Pero por eso tenemos hoy al Rey que siembra, al Rey que siembra. Versículo 16 dice: pero feliz, dichoso, bienaventurado vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas, está citando el Antiguo Testamento, y muchos hombres justos como Job, desearon ver lo que veis y no lo vieron, oír lo que oís y no lo oyeron. ¿De quién está hablando? Del misterio de Cristo. Oíd, responsabilidad humana. Verso 18: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, o sea, viene el maligno. Aquí las aves representan la función del diablo. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Por eso, o tú llenas tu corazón y tu mente de Dios, o el diablo viene y te la llena. Él arrebata lo que ha sido sembrado. Algunos hombres, mujeres, jóvenes, son como la tierra dura de los caminos, la primera tierra, la que nos muestra el versículo 15. La semilla no puede entrar en ella y germinar, y estos son los que dicen no creer que hay un Dios y que no muestran interés alguno por las cosas de Dios. Si de pronto, o de casualidad, por obligación, o tal vez por educación, les toca oír el mensaje, inmediatamente lo rechazan. La palabra de Dios que les fue predicada, ellos la rechazan, entra por un oído y sale por el otro. A esto se le conoce como el primer terreno, el terreno junto al camino. Y aquí podríamos hablar que el corazón de este hombre, mujer, niño, joven, es un corazón insensible. Es un corazón insensible. Luego nos habla del segundo terreno, el verso 20, Mateo 13, verso 20 dice: y el que fue sembrado en pedregales. Recuerden que el sembrador está tirando el trigo, la semilla del trigo, y mucha vuela entre las piedras. El que fue sembrado en pedregales nos dice que este es el que oye la palabra y se emociona. Dice que al momento la recibe con gozo. Pero el verso 21 nos dice: pero no tiene raíz. No tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, y créame, hermano y amigo, que el seguir a Cristo trae aflicción. El seguir a Cristo trae aflicción. Luego dice, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropiezan, se apartan, se van. Estos hombres, mujeres, jóvenes, se muestran interesados en escuchar la palabra de Dios y se emocionan con ella y parecen haber creído la palabra predicada, pero duran poco. Esto lo hemos visto una y otra vez en las iglesias. Duran poco. Ellos abandonan todo interés porque son de puras emociones. No tienen raíz sólida.
cuando llega la aflicción, cuando llega la prueba, cuando llega la persecución por causa de la palabra, inmediatamente se apartan. Esto es una realidad. Esto es una realidad. Todos vamos a tener aflicción. Eso es una profecía cumplida en todos los que seguimos a Cristo. Juan capítulo 16, verso 33 dice que estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendremos aflicción, pero el llamado es responsabilidad, confiar. Debemos confiar porque Cristo ha vencido. Entonces aquí tenemos el segundo terreno, un terreno de que la semilla cae entre pedregales, y a este terreno lo podríamos llamar los corazones impulsivos, corazones llenos de emociones, impulsivos. Verso 22, nos dice la palabra de Dios: el que fue sembrado entre espinos, o sea, el sembrador sigue regando la semilla y cae entre espinos, esto es la maleza. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este mundo, el afán de este siglo malo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, o sea, no germina, se hace mala. Estos son los que escuchan la palabra y parecen creerla, pero al poco tiempo resulta que están demasiado ocupados por los afanes de esta vida. No vuelven a oír la palabra y pronto su interés se marchita totalmente. Esto es un campo sucio, porque eso hace la maleza. Es un campo sucio que llena la mente y el corazón de negras pretensiones ligadas o esclavizadas a las riquezas y al materialismo de este mundo. Miren, amigo y hermano que me escuchas, algunos dicen: si son pobres, dicen, si yo fuera rico, sería feliz. Si yo fuera rico, sería feliz. Y aquellos que son ricos dicen: si yo fuera todavía más rico, serían felices. Estamos equivocados. Como si la riqueza material pudiese de alguna manera garantizar la felicidad. Todo esto es puro engaño. Todo esto es puro engaño, porque hemos visto hombres con mucho dinero y quitándose la vida. O sea que eso no trae felicidad. Esto es el terreno, el tercer terreno. El terreno que la semilla ha creído entre espinos y que la falsa materialismo, falsa riqueza lo absorbe. A este terreno lo podríamos relacionar con corazones ávaros y codiciosos. Corazones ávaros, codiciosos y afanosos. Verso 23. En el verso 23 nos dice el Señor que mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Produce a 100, produce a 60 y produce a 30 por una semilla. Esto no tenía sentido para los judíos agricultores, porque eso era que una semilla produzca 100. Pero aquí lo que vemos, hermanos, es que no es nuestra la labor, es de Cristo. Y aquí nos enseña que hay un cuarto tipo de personas que son buena tierra. Pero no por ellos, no por ellos. Es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. La gracia de Dios es la que los capacita para oír la palabra de Dios. La gracia de Dios es la que coloca el poder amarle a Él, el poder obedecerle a Él. Es la gracia de Dios. Y ellos la creen. Y sus vidas son transformadas. Y perseveran hasta el fin. Porque esa es nuestra responsabilidad. Perseverar hasta el fin. Hasta que vayamos a Cristo o Cristo regrese por nosotros. Perseverando en obediencia a la palabra. Siendo parte de la familia de Dios. Siendo parte de la familia de Jesús. ¿Por qué? Porque hacemos la voluntad del Padre que está en los cielos. Esos son
los verdaderos hijos del reino de Dios, los que son salvos. Y este cuarto terreno es la buena tierra. Estos son corazones sensibles, corazones ya no de piedra, sino de carne, corazones sensibles a la palabra de Dios. Los demás, los otros 3 terrenos, los demás serán condenados en el día de la siega. Sí, hermano, irán al infierno. Pero amigo, ese no tiene por qué ser tu final. Ese no tiene por qué ser tu final. Hoy es el día de salvación. Arrepiéntete de todos tus pecados y pasa a ser parte de la familia de Dios y ser buena tierra, para que la semilla que viene de la boca de Dios produzca en ti 30, 60 o 100. En la parábola del sembrador, Jesús había subrayado la necesidad de dar fruto, 30, 60 o 100. Esto es el resultado de la semilla que cae en buena tierra, es decir, en un corazón sensible, una semilla que penetra en corazones preparados para dar crecimiento. Pero recuerda, este crecimiento lo hace Dios por pura gracia. Este crecimiento es por la gracia de Dios, no por tus obras, es por la gracia de Dios. Y allí es donde debemos apuntar nosotros, a la gracia, a su misericordia, a su bondad. Y aprendemos a amarlo a Él, estudiando su palabra. ¿Qué aplicaciones nos deja el mensaje para este día del Señor? Su mensaje es central. Es que el Evangelio del Reino llegará con diversos grados de éxito al corazón humano. En unos va a dar 100, en otros va a dar 60 y en otros va a dar 30. Los judíos estaban esperando un reino apocalíptico que no podría ser resistido y destruiría completamente al imperio romano y todo lo malo. Ellos no podían concebir un reino fundado en el servicio que llegara calladamente para solicitar la respuesta humana. Un reino que llegara de una manera espiritual a expulsar el mal. También aprendemos que el reino está constantemente presente hoy, aunque no consumado. Lo que se conoce como el ya pero todavía no, lo que hablamos en enseñanzas anteriores, que este reino o este presente siglo está embarazado del siglo venidero, porque en nosotros se ha restaurado una vez más el poder escoger entre el bien y el mal. En otras palabras, lo que esta parábola le quiere decir a usted, hermano y amigo que me escucha: ¿ha entrado usted en el reino de Cristo? Si no ha entrado, hoy es tiempo de salvación. Amigo, joven que me escucha, usted será juzgado y condenado por Cristo en el día de su gran venida. Pero vuelvo y le recuerdo, esto no tiene que ser tu final. Ven a Cristo, ven a Cristo. Haz un giro de 180 grados y regresa. Ven al que te creó, ven a Cristo. Déjame repetírtelo de esta manera. Para entrar al reino de Dios, primero debes reconocer que estás fuera de ese reino. Nadie nace dentro del reino. Todos nacemos fuera del reino por nuestros pecados. El pecado es la causa por la cual Cristo tuvo que venir al mundo, porque todos los hombres estábamos fuera de su reino. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos nos dice 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cristo es el Señor que vino para que muchos hombres pudieran entrar a su reino. Muchos creen que están dentro del reino por haber nacido tal vez en una familia cristiana. Eso es un error. Tú tienes que reconocer a Cristo. Si usted nunca se ha visto fuera del reino, nunca ha entrado en él. O sea, si usted no se ve como un pecador, usted no necesita la salvación. No se sienta desalentado, porque hoy tenemos al Rey que sienta. No se sienta aún desalentado, porque tal vez
muchos no vienen. Venga a Cristo, pídale perdón y Él le perdonará. Y si tiene la impresión de que nadie lo escucha, a pesar de predicar con fidelidad la palabra de Dios, quiero decirle que la fe no se puede forzar, y menos traer resultados conforme a una fórmula matemática. El llamado es a tener paciencia, esperar el milagro del Espíritu Santo de Dios, porque Él es el que hace nacer de nuevo, el predicar a Cristo. Juan capítulo 14, verso 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que, hermano y amigo que me escuchas, entra ahora que puedes. Mañana puede no haber para ti oportunidad. Ven a Cristo, ven al reino de los cielos. Hoy tenemos al Rey que está sembrando. Pídele perdón por tus pecados y dale gracias a Dios por tu grande misericordia. Vamos a orar. Padre nuestro, creador de los cielos y de la tierra,